Roman Abramovich ha puesto el Chelsea oficialmente a la venta. Es el final de una era en Stamford Bridge y posiblemente también en el fútbol inglés. Bueno, muchachos, es un día histórico para el Chelsea sin duda y posiblemente también para el fútbol inglés. Roman Abramovich fue la persona que, digamos, transformó el fútbol inglés desde el momento que compró el Chelsea en 2003 y dio inicio a una nueva era, la era de pues grandes capitales extranjeros haciendo... Los petrodólares, que se le ha llamado. Los petrodólares haciendo acto de presencia en la Premier League, una tendencia que sigue todavía a día de hoy con la compra, por ejemplo, del Newcastle por parte de Arabia Saudí, pero fue Roman Abramovich el que inició esta era en el fútbol inglés. Roman Abramovich, que hemos conocido en el día de hoy por medio del propio club, que pone a la venta el Chelsea, un club del que era propietario desde 2003. En el comunicado, concretamente, da bastante información interesante. Primero dice una pregunta que estaba rondando mucho en los medios ingleses y es que no reclamará esos préstamos de 1.500 millones de libras que ha hecho al club. Ya sabéis que durante muchos años ha estado dejando dinero al club a coste cero y básicamente había la duda de si finalmente salía del club, qué va a hacer con esos préstamos, porque estaría en su propio derecho de reclamarlos. Parece ser que en principio no le interesa volver a recuperar ese dinero. Además, avisa de que no hará la venta por la vía rápida, sino que lo hará con el debido procedimiento. Vamos a ver si esto es así o necesita meterle un poquito de prisa a esa venta. También, y sobre todo, una de las cosas más remarcables es que va a destinar los beneficios netos de esa venta. Recordemos que compró el club por 140 millones de libras, así que el beneficio puede ser muy grande porque se ha hablado de que está pidiendo hasta el orden de 4.000 millones de libras, o sea que fijaos cuál puede ser el beneficio. Irán destinados a todas las víctimas de la guerra en Ucrania, y aquí remarcamos esa frase literal de todas las víctimas de la guerra en Ucrania, de nuevo siendo ambiguo en cuanto al conflicto, no condenando directamente la invasión rusa y no condenando directamente ninguna acción de Vladimir Putin, una persona con la que luego hablaremos tiene una relación estrecha. Sí, sin condenar como se hizo, por ejemplo, su hija a través de las redes sociales. En ese comunicado también incluye una frase que es reveladora. Dice: espero poder visitar Stamford Bridge una última vez para poder despedirme de todos vosotros en persona. Un mensaje, espero poder visitar una última vez, que parece anticipar que él considera que en el futuro cercano podría haber una sanción contra él y que quizás no pueda volver a pisar Reino Unido. Sí, además sabemos por boca de Chris Bryan, del parlamentario británico laborista, que ha puesto en venta todos sus activos en Londres, incluyendo su mansión de Kensington, valorada en 125 millones. De nuevo, otra acción, el hecho de poner no solo el Chelsea en venta, sino todos sus activos en Londres, que parece anticipar que él ya está esperando esa sanción del Reino Unido de la que tanto se ha hablado en el Parlamento británico en los últimos días. Y de hecho, Ilie, los acontecimientos han ido sucediendo durante estos días en un constante paso hacia atrás de Abramovich hasta que al final no le ha quedado más remedio que anunciar oficialmente que vendía el club. Sí, la realidad es que Roman Abramovich ha sido objeto de debate en el Parlamento británico durante los últimos días. Sobre todo los parlamentarios laboristas han apretado mucho a Boris Johnson exigiendo que le sancionaran, lo cual ha ido provocando movimientos de Roman Abramovich. Ya sabéis que Roman Abramovich ha sido siempre un tipo muy hermético y que se pronunciaba muy pocas veces, con lo cual resulta francamente extraño que en cuestión de prácticamente 5 días hayan emitido 3 comunicados, porque el primero fue un comunicado anunciando que dejaba la gestión y administración del club en manos de las 6 personas responsables de la fundación del Chelsea. Luego hizo un comunicado de un párrafo, algo más de 20 palabras, diciendo hey, sentimos mucho el tema de Ucrania, y finalmente este comunicado diciendo que efectivamente sí ha puesto a la venta el Chelsea. Da la impresión de que esta concatenación de eventos se debe básicamente a que él considera que las sanciones pueden ser inminentes a causa de la presión de los laboristas sobre el gobierno británico.
Y la siguiente pregunta es ¿por qué es inminente esa posible sanción sobre Roman Abramovich y cuál es la causa de la misma? Pues no es otra, evidentemente, que sus posibles lazos con el Estado ruso y más concretamente con Vladimir Putin. Para entenderlos tenemos que remontarnos atrás y explicar un poco cuál es el origen de la riqueza de Roman Abramovich. Él, como tantos otros oligarcas rusos, se hizo prácticamente rico durante el colapso de la URSS. Por aquel entonces había muchas empresas que eran propiedad del Estado y pasaron a ser propiedades privadas y muchos de estos empresarios consiguieron adquirirlas a precio de coste, haciéndose tremendamente ricos. No obstante, Ilie, esas riquezas normalmente no se quedaron en Rusia, sino que fueron a parar al extranjero y más concretamente, en muchos casos, al Reino Unido y a Londres. Sí, porque muchos de estos oligarcas rusos, a pesar de haberse hecho millonarios gracias a los recursos naturales rusos, buscaron en el extranjero la estabilidad y la seguridad jurídica que no tenían en su propio país. Su destino, en muchos casos, en tantos casos como 700, fue Londres. ¿Por qué 700 millonarios rusos acabaron en Londres? Bueno, porque en aquel entonces el gobierno británico creó un programa que se llamaba de los visados dorados, que estaba destinado a dar un visado como inversor a toda aquella persona que invirtiera al menos 2 millones de libras en Reino Unido al llegar. De esto se aprovecharon, por supuesto, todos estos millonarios rusos, para los cuales 2 millones de libras significaba muy poco, y uno de ellos, por ejemplo, fue Roman Abramovich, que no tardó precisamente en beneficiarse de esa visa dorada, de ese visado dorado, para ganar ese permiso de residencia como inversor. Roman Abramovich, que es importante recalcar, su fortuna asciende a 13.000 millones de dólares, para poner en perspectiva lo que representa el Chelsea para él, que es relativamente poco. De hecho, se llegó a hablar en esa época de Londres, en la que llegaron tantos millonarios rusos como Londongrado o Moscow upon Thames, y posteriormente el gobierno británico acabó cerrando, tras el aluvión de multimillonarios rusos, ese programa de los visados dorados porque consideraba que era un riesgo para la seguridad nacional. Según afirmaba un informe del Comité de Inteligencia, este programa permitía que dinero ilegal se reciclase en lo que se conocía como la lavandería londinense. Y es que en este informe se decía, y aquí citamos textualmente, hay muchos rusos con estrechos vínculos con Putin, que están bien integrados en el mundo empresarial y social del Reino Unido y que son aceptados a causa de su dinero. Inicialmente, Roman Abramovich era una persona muy próxima a Boris Yeltsin y luego lo fue también a Vladimir Putin. Hasta el punto de que Roman Abramovich fue gobernador de una región del noreste de Rusia llamada Chukotka entre 2000 y 2008, cuando Putin ya era el presidente del país. Además, conocimos varios datos interesantes sobre esa relación entre Abramovich y Putin en el año 2012, cuando el ya fallecido Boris Berezovsky, antiguo socio del propio Abramovich en una empresa gasística, presentó un caso ante la justicia británica en la cual le reclamaba dinero básicamente, y en ella presentó pruebas alegando que Abramovich había llegado incluso a acudir a una fiesta de cumpleaños de Putin en el año 1999. Un año antes de que, por supuesto, Vladimir Putin accediera al poder. En ese juicio, que ganó Roman Abramovich, la jueza sí afirmó que consideraba que Roman Abramovich era una persona con vínculos estrechos con Vladimir Putin y con acceso prioritario, y aquí esta es una frase textual, al mandatario ruso. Hay un libro que ha sido objeto de mucho debate en los últimos tiempos en la prensa británica llamado Los hombres de Putin, Putin's People, de la autora Catherine Belton. En él se llega a afirmar que Roman Abramovich compró el Chelsea por órdenes de Vladimir Putin. Eso se llegaba a afirmar en ese libro, un libro que luego Abramovich llevó a la justicia británica una vez más, y en este caso llegó a un acuerdo extrajudicial con la editorial para que retiraran algunas partes del libro como esa. Sí, incluida esa en la que decía esa acusación de que había comprado el Chelsea
bajo órdenes de Vladimir Putin. Pero desde luego yo creo, Ilie, que la frase más reveladora y el indicio más revelador de cuál es el tipo de relación que existe entre Abramovich y ese tipo de oligarcas con el presidente Vladimir Putin la dio precisamente el mundo del fútbol tras la adjudicación del Mundial de Rusia 2018. En el año 2010, tras esa adjudicación oficial, Vladimir Putin emitió unos mensajes televisados y documentados en los que dijo lo siguiente sobre la posible involucración de Abramovich en la construcción del proyecto del Mundial, el construir estadios y el apoyar financieramente a ese proyecto. Dijo lo siguiente Vladimir Putin: no descarto que el señor Abramovich pueda participar en uno de estos proyectos. Déjalo que abra su billetera un poco, no es gran cosa, no sentirá el pellizco, tiene mucho dinero. Aquí lo que encontramos, Ilie, desde luego es una relación estrecha de cooperación, pero sobre todo muy dictada por el deseo y las órdenes de Vladimir Putin, que permite que estos oligarcas conserven su dinero, como no han hecho otros oligarcas, precisamente como Berezovsky, que han sido un poco más díscolos con él, o más críticos con él, pero no obstante, cuando Putin necesita inversión, por ejemplo, para el Mundial de Rusia, pues oligarcas como el propio Abramovich tienen que responder pagando con su bolsillo. Roman Abramovich pone el Chelsea en venta para proteger su dinero, para intentar esquivar las sanciones, pero ¿en qué consisten esas sanciones? Hemos visto que esas sanciones se podrían imponer a causa de sus estrechos vínculos con Vladimir Putin, pero ¿en qué consisten esas sanciones? Unas sanciones que podrían ser inminentes, porque Gran Bretaña está preparando una lista de oligarcas rusos, varios ya han sido sancionados por Gran Bretaña, que podrían ser objeto de sanciones en los próximos meses, como llegó a confirmar la propia ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss. En este punto es importante recordar un poco cuál es la situación de Roman Abramovich a nivel personal. Como hemos visto antes, como ese visado dorado que se le concedió como inversor, ese programa se cerró y ya no le renovaron nunca a Roman Abramovich ya no tiene visado para trabajar o para residir en Reino Unido. Por tanto, puede entrar, pero lo haría siempre como un turista extranjero. Por supuesto, él tiene la nacionalidad rusa y también tiene la nacionalidad israelí como judío que es, y también tiene la nacionalidad portuguesa porque existe una ley en Portugal, al igual que existe en España, por la cual los descendientes de judíos sefardíes pueden pedir la nacionalidad, y Roman Abramovich utilizó esa ley portuguesa para conseguir también la nacionalidad del país luso. La última visita de Roman Abramovich a Stamford Bridge fue en noviembre de 2021, es decir, hace relativamente poco, pero es cierto que llevaba más de 3 años sin acudir al estadio del Chelsea, aunque durante todo este tiempo no solo ha mantenido la propiedad del club londinense, sino también pues todas las propiedades, sobre todo esa mansión en Kensington que ya hemos comentado, en Londres. Como decíamos, de momento esa sanción todavía no ha tenido efecto ni por parte de Reino Unido, ni por parte de la Unión Europea, ni por parte de Estados Unidos. Nadie de momento ha sancionado a Roman Abramovich. Sin embargo, ha habido algunos intercambios precisamente en ese Parlamento británico, que ya os hemos dicho que ha sido un tema de debate constante, Roman Abramovich y los oligarcas rusos, bastante interesantes y reveladores sobre lo inminente que puede ser. De hecho, a Boris Johnson se le podría haber escapado de alguna manera implícita el haberlo dicho, porque dijo en el Parlamento que iba a ser sancionado, pero luego rápidamente acudió la ministra de Exteriores, Liz Truss, para corregirle y decirle que no era cierto, mientras los laboristas siguen insistiendo para obligar al gobierno conservador a que revele si le va a sancionar o no de una vez. Por lo tanto, da la sensación de que puede ser inminente porque, por ejemplo, al otro gran oligarca ruso que hay presente en la Premier League, que es Alisher Usmanov, con relaciones muy estrechas con el Everton y previamente con el Arsenal, ya le ha sancionado, aunque en este caso la Unión Europea. A la práctica, Ilie, tenemos que resolver también la duda de cuáles serían las consecuencias a nivel personal y a nivel financiero para Abramovich en el caso de que sí, efectivamente, finalmente se imponga una sanción sobre él. Lo que ha pasado con otros oligarcas rusos que ya han sido sancionados en los últimos días, básicamente esas sanciones consistirían en congelar todos los activos que tiene en Reino Unido, es decir, que todas las propiedades inmobiliarias
o incluso el Chelsea, pues no podría venderlos, no podría negociar con ellos, y también el dinero que tuviera en cuentas bancarias en Reino Unido quedaría congelado, es decir, que por tanto no lo podría utilizar. Además, por supuesto, se le prohibiría viajar a Reino Unido y también hacer negocios con personas o empresas de Reino Unido, es decir, que a la práctica no podría hacer ninguna actividad económica que estuviera relacionada con el Reino Unido, lo cual, Juan, nos lleva a la conclusión de esta, en fin, pues de esta noticia no sorprendente, pero sí importante de cara al futuro del fútbol inglés. Pues lo que hemos visto durante los últimos días está claro que es a un Abramovich más arrinconado que nunca, porque está en dos posiciones muy incómodas, le están tirando desde dos sitios. Por un lado tiene a Occidente y sobre todo a Reino Unido apretándole mucho con esas posibles sanciones, las cuales ha intentado aliviar pues diciendo, oye, que ya no voy a administrar más el club, que se lo dejo a la fundación, extendiendo rumores de que podía vender el club, y finalmente ya no le ha quedado más remedio que confirmar que se marcha para tratar de pues verse lo menos afectado por esas sanciones. Al mismo tiempo tiene por el otro lado a Vladimir Putin, con el que ya hemos dicho que no solo él, sino muchos oligarcas de Rusia tienen una relación pues estrecha pero tensa, en la cual tienen que siempre responder ante la palabra de Putin, y sobre todo nunca pueden dejarle en evidencia ni señalarle en público, como ha hecho la propia hija de Abramovich, pero que sin embargo Abramovich, a través de los comunicados que ha emitido en el Chelsea, ha tratado de evitar a toda costa, porque nunca ha llegado, y decimos nunca ha llegado, a condenar de manera explícita ni la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ni la intervención de Putin, ni nada por el estilo. Siempre ha sido lo más ambiguo posible. Así que parece ser que al final, en esta encrucijada, a Abramovich no le ha quedado otra salida que vender el Chelsea y quitarse del medio. Por supuesto, es una noticia muy reciente, así que hay muchos datos que nos faltan, pero lo que sí que es cierto es que puede ser una venta complicada la del Chelsea, y hay también algunas dudas sobre algunas de las cosas que ha dicho en su comunicado. Para empezar está el tema del precio de venta, ¿vale? El empresario suizo Hans-Jörg Wyss, que es digamos el que nos ha dado más información y fue el primero que un poco confirmó que efectivamente el club estaba en venta, dijo que el banco estadounidense Rhine, que tiene su sede en Nueva York, le contactó para comprar el club y le pedían 4.000 millones de libras. 4.000 millones de libras. Según el Telegraph, a la oferta de Wyss podría unirse Todd Boehly, que es dueño parcial de Los Ángeles Dodgers y que ya en 2019 había ofrecido 2.200 millones de libras a Abramovich por el Chelsea, que en aquel momento rechazó la oferta. Pero en todo caso estamos hablando de una propuesta de mucho dinero, para lo cual es posible que haya que presentar ofertas, digamos, conjuntas. Por ejemplo, en el caso de Hans-Jörg Wyss, su fortuna está valorada en 3.800 millones. Si él pide 4.000, es que ya directamente ni siquiera le da poniendo toda su fortuna. Y en el caso de Boehly, tiene una fortuna aproximada de 5.000 millones. Es decir, que no va a invertir 4.000 en el Chelsea. Es decir, que estamos hablando de mucho dinero, y veremos si finalmente llegan a presentarse ofertas antes de esa fecha límite que el propio Roman Abramovich ha establecido, según el Telegraph, del 15 de marzo. Sí, y de hecho es un tema importante también el precio de venta. Parece poco realista que Abramovich vaya a conseguir vender el club por esa cifra que pide. El propio Wyss afirmaba en la entrevista en la que contaba todo esto que era un precio excesivo, que a él le había parecido demasiado y que iba a necesitar una coalición de 6 o 7 inversores. O sea que fijaos, estamos hablando de cifras astronómicas. Desde luego sería la venta, yo creo, más cara que se ha hecho, jamás por un club de fútbol. Nunca se ha vendido uno por ese tipo de precio, jamás. O sea, pensad en la del Newcastle, que fue por 365 millones de libras. O sea, estamos hablando directamente de otra esfera. Pero no obstante, también hay otro punto que es importante analizar, y es qué pasa si está en medio de del proceso de venta del club y de repente ya le ha caído la sanción. ¿Podrá venderlo o no podrá venderlo, Ili? Claro, si le sancionan congelando sus activos antes de que venda, en teoría el Chelsea no se podría vender. Lo que pasa es que aquí hay una posible trampa. Esto pasa con los millonarios, ¿vale? Siempre hay una pequeña trampa. Abramovich controla la propiedad del Chelsea a través de una compañía con sede en Londres llamada Forstam Limited. A su vez, esta empresa, Forstam, consigue sus fondos de una empresa que está situada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Camberley International Investments Limited. Si una persona fuera
de fuera de la Unión Europea compra esa empresa, la empresa matriz, no la empresa con sede en Londres, la empresa que está en las Islas Vírgenes Británicas, controlaría de facto el Chelsea. Con lo cual Reino Unido no podría hacer nada, porque lo que estaría haciendo Abramovich es traspasar la propiedad de una empresa de fuera del Reino Unido a otra persona de fuera de la Unión Europea. Es decir, que ahí Reino Unido no podría evitar, aunque hubiera congelado sus activos en Gran Bretaña, no podría evitar esa venta. Sí, de hecho no lo podría evitar ni el Reino Unido, ni lo podría evitar tampoco la propia Unión Europea. Y es curioso aclarar, por cierto, que el propio Wyss es un ciudadano suizo, que no pertenece el país a la Unión Europea, y Todd Boehly es un ciudadano estadounidense, otro país que no pertenece a la Unión Europea. Probablemente no es casualidad que en esa ronda de contactos que hizo preliminares para ver a quién vendía el club, se hiciera precisamente a personas aptas para la tarea. Hay otra dificultad añadida a la venta del club que tiene que ver con Stamford Bridge. Ya lo hemos comentado más de una vez, pero el terreno sobre el que se ubica Stamford Bridge no pertenece al Chelsea. El Chelsea tiene la propiedad del estadio, lo puede utilizar a su antojo, él tiene el uso del estadio, pero el terreno no lo puede vender. Y ese fue un problema por el cual Roman Abramovich jamás consiguió llevar a cabo su proyecto de construir un nuevo estadio, ni en el mismo terreno, ni en otro terreno, ni en Battersea Park, que es donde quería inicialmente construirlo, porque no podía financiarlo vendiendo el terreno porque no es suyo. El terreno, hace muchos años, lo adquirieron un grupo de aficionados del Chelsea a través de una organización llamada Chelsea Pitch Owners, precisamente para evitar que dueños futuros del Chelsea pudieran vender el terreno y dejar al club sin su estadio. Hay otra cosa del comunicado que no hemos dicho que me parece importante recalcar. He dicho que nos faltaba información y aquí hay una gran duda desde mi punto de vista. Roman Abramovich ha dicho que va a perdonar los préstamos que dio al Chelsea, así que no va a reclamar al club nada de los 1.500 millones de libras que les había inyectado. De acuerdo. Lo que pasa es que luego también dice que va a donar a todas las víctimas de la guerra de Ucrania, esto ya lo hemos comentado, el beneficio neto de la venta. Roman Abramovich compró el Chelsea por 140 millones de libras. Es decir, que si lo vendiera por, ponte, 2.000, el beneficio neto serían 1.860 millones, que irían destinados a una fundación de ayuda a las víctimas de Ucrania. Aquí mi duda es si esos 1.500 millones de préstamos invertidos en el Chelsea los va a considerar para calcular el beneficio neto, porque no es lo mismo donar 1.860 millones que donar 360, ¿de acuerdo? Es decir, ahí... Y no es lo mismo perdonarte la deuda completamente y decir no voy a cobrar nada, o el hecho de decir te la voy a descontar del precio que yo acuerde con los compradores, que al final al club lo importante es que no le repercute en nada, pero al final el mensaje que él deja a la sociedad es diferente, porque al final parece que está diciendo, hey, yo no voy a cobrar nada a nadie, pero al final él por un lado o por otro va a conseguir pues protegerse y recuperar su inversión en el Chelsea con creces. Claro, entonces este es un dato que no sabemos. No sabemos si él se va a limitar a recuperar los 140 que invirtió inicialmente o va a querer recuperar 1.640, los 1.500 que metió más los 140 iniciales. Es una cosa que no sé si llegaremos alguna vez a saber, pero en todo caso sería interesante. Es una noticia muy reciente, este es el análisis que hemos tratado de hacer lo más detallado posible para que estéis informados. Por supuesto, en los próximos días iremos conociendo más cosas, así que suscribiros al canal para estar informados de todo lo que vaya sucediendo, y también mañana tendréis un vídeo analizando un poco lo que han sido estos casi 20 años de Roman Abramovich en el Chelsea, y una cosa que me parece especialmente interesante, que es cómo la compra del Chelsea por parte de Roman Abramovich cambió para siempre el paisaje del fútbol inglés.